hijos muy valientes y hermosos. El mayor se llamaba Ali, el segundo se llamaba Hussein y el tercero, que era el más valiente y generoso, se llamaba Mohammad. El padre los quería mucho y pensaba dejarles a su muerte a cada uno la tercera parte del reino. Y cuando los tres príncipes llegaron a la edad de casarse, el rey preguntó al primer ministro cómo podría encontrarles las mejores esposas. El ministro era un hombre sabio y prudente, de modo que pensó largo rato antes de dar una respuesta. Al fin dijo: mi opinión es que esta elección tan importante hay que dejarla al destino. Para ello, lo mejor es que los tres príncipes suban a la torre más alta del palacio y desde allí, con los ojos vendados, lancen una flecha hacia la ciudad. Después se visitarán las casas donde hayan hecho blanco y su majestad pedirá matrimonio a la hija del dueño de la casa para el dueño de la flecha correspondiente. Al rey le pareció excelente la idea de su ministro y le agradeció el consejo. Inmediatamente llamó a toda la corte a la torre más alta del palacio. Cuando todos estaban reunidos, mandó subir a los príncipes. Les vendó los ojos, los hizo dar varias vueltas y les ordenó que dispararan sus flechas. La flecha del hijo mayor fue a caer en la casa de un gran señor del reino. El segundo hijo lanzó su flecha, que voló por el aire y cayó encima de la morada de un gran jefe del ejército. Y el hijo menor lanzó su flecha, que dio en la casa de un propietario desconocido de todos. Todos fueron entonces a visitar a las casas favorecidas. En las dos primeras vivían dos jóvenes muy bonitas. Sus padres se sintieron dichosos de su suerte y se felicitaban por el próximo parentesco con el rey. Pero cuando el cortejo fue a visitar la casa del propietario desconocido, a donde había caído la flecha del príncipe Mohammad, se dieron cuenta con enorme extrañeza de que en ella no vivía sino una gigantesca tortuga del porte de una persona. Naturalmente, a nadie se le ocurrió que sería la esposa del príncipe, y el rey ordenó que su hijo disparara por segunda vez su flecha. El joven volvió junto con la corte a la alta torre y con los ojos vendados extendió el arco y lanzó la segunda flecha. ¿Cuál no sería la sorpresa de todos al darse cuenta de que la flecha dirigida por el destino caía otra vez en la casa de la tortuga solitaria? El rey no podía creer lo que sus ojos veían y ordenó que la prueba volviera a repetirse. El rey, los príncipes y toda la corte rogaron a Dios que esta vez la flecha cayera sobre la casa de una muchacha buena y hermosa. El príncipe nuevamente extendió su arco y lanzó la flecha, que vibró en el aire y fue a caer por tercera vez a la misma parte. Cuando el rey lo vio, se dijo que el destino no favorecía a su hijo y pidió a éste que no se casara. Las tortugas, añadió, no son de nuestra raza, ni de nuestra especie, ni de nuestra religión. Mejor es que permanezcas soltero durante toda tu vida. Pero Mohammad repuso: no es justo, padre, lo que dices. El destino me ha deparado a una tortuga como esposa y yo debo casarme con ella. Y el rey contestó espantado: ¿desde cuándo los seres humanos se casan con animales? Mas el príncipe insistió diciendo: la tortuga será mi esposa. El rey, al ver tan decidido a su hijo, dio
Ellas también estaban felices y se reían del príncipe Muhammad y de la tortuga gigantesca. Es ridículo, decían, casarse con una tortuga. En el fondo, las princesas se sentían especialmente contentas porque otra esposa del príncipe Muhammad habría podido ser más hermosa que ellas. Lo más extraño, sin embargo, es que Muhammad no parecía apenado. Por el contrario, se le veía alegre y tranquilo, como si estuviera casado con la mujer más linda del mundo. Después de un tiempo, el rey empezó a adelgazar y se puso amarillo. Las preocupaciones del reino y sobre todo la vergüenza del matrimonio de su hijo menor eran la causa de una enfermedad que ningún médico lograba curar. Perdió el apetito y se quedó completamente ciego. Sus 3 hijos, que lo querían no menos que él a ellos, decidieron que el padre sería atendido por sus mismas esposas y no por las esclavas del palacio. Así pasará mejor sus días, pensaron. Se dirigieron de inmediato al aposento real y comunicaron al padre su decisión. Nuestras mujeres, le dijeron, son expertas para preparar las comidas más exquisitas y más sanas. ¿Y quién te atendería con tanto cariño y con tanto cuidado? El rey resistió al principio a la proposición para no causar molestias a sus nueras, pero ante la insistencia de los 3 hijos aceptó. Los 3 príncipes fueron entonces en busca de sus respectivas esposas y les pidieron que preparasen la mejor comida posible al enfermo monarca. Cada uno deseaba que la comida ofrecida por su esposa fuese la preferida por el rey. Los 2 hermanos mayores se burlaban de Muhammad y le preguntaban qué manjares podría preparar una tortuga. Pero el joven príncipe no les contestaba, limitándose a sonreír con tranquilidad. La verdad es que desde hacía tiempo esperaba la tortuga solitaria una ocasión para demostrar sus condiciones. Se alegró por lo mismo de la petición y se puso inmediatamente a trabajar. Lo primero fue dirigirse a la esposa del hijo mayor para pedirle que le mandara lo antes posible todos los excrementos de las ratas y ratones que hubieran en su casa. Te pido este favor, le dijo, porque con ellos condimentaré el arroz, la carne y los postres que voy a preparar al rey. Pero la envidiosa señora de Alí le repuso que de ningún modo podía acceder a su petición, porque también ella necesitaba los desperdicios de las ratas y los ratones para preparar la comida. Cuando la tortuga supo esta respuesta, se tentó de risa y continuó su trabajo. Mandó entonces a decir a la esposa del príncipe Hossein que por servicio le mandara toda la basura de pollos y palomas que tuviera en su casa, porque le era indispensable para condimentar los guisos que prepararía para el rey. La esposa del hijo segundo le replicó indignada que de ningún modo accedería a su petición, porque también ella pensaba aliñar la comida con ese condimento. La tortuga llegó a caerse sobre su caparazón de pura risa al saber la respuesta de la mujer de Hossein y siguió su trabajo. Preparó los manjares más sanos y exquisitos que conocía, esmerándose porque tuviesen un perfume agradable y apetitoso. Los puso luego en una rica bandeja de plata y los cubrió con un finísimo paño de hilo. Inmediatamente después los hizo enviar al rey con una fiel servidora. Ya era tiempo, porque recién habían enviado a las esposas de los hijos mayores sus comidas. Llegó el momento de la cena, y el rey, bendiciendo interiormente a sus hijos, se dispuso a comer. Pero apenas levantó la tapa de la primera bandeja, sintió un olor tan malo en el segundo que dio un grito
cayó sin sentido sobre la mesa. Sus hijos corrieron para ayudarle y echaron fuera la infame comida. El rey volvió en sí con ayuda de abanicos y perfume de sándalo. Cuando recobró el conocimiento, se volvió a su nuera mayor y la maldijo 1000 veces. Una vez calmado el rey, se dispuso a reiniciar la cena. Para ello, destapó la segunda bandeja, de la que salió una hediondez tan grande como la de la primera. Por todo el comedor se expandió un inaguantable olor a basura de gallinas y palomas. El rey creyó que iba a morir y echándose sobre la mesa cayó en un largo desmayo. Los hijos se miraron pasmados unos a otros y a fuerza de abanicos y agua de rosas lograron que el viejo monarca volviera en sí. Entonces el rey se volvió a su segunda nuera y la maldijo 1000 veces. El rey no quería seguir la comida. Si esto me han preparado mis dos nueras normales, se dijo, ¿qué me habrá preparado la tortuga? Pero el hijo menor le rogó con las palabras más tiernas y encendidas que probase la comida traída por su esposa. Y tanto le rogó que el padre, solo por amor a su hijo, se resolvió a destapar la bandeja. Enormes fueron su extrañeza y su felicidad al sentir un perfume exquisito que le abrió de inmediato el apetito. Por todo el aposento se expandió un olor sabroso y deliciosamente penetrante que alegraba el corazón del rey. Desde mucho tiempo atrás no había sentido tantos deseos de comer como ahora, y se puso a probar cuánto estaba en la bandeja. Los colores fueron reapareciendo poco a poco en su pálido rostro y se dijo que jamás había comido algo tan exquisito. Luego bebió un vino transparente, también preparado por la esposa de Mohammad, y a los postres tomó un licor que dejó en sus mejillas un color rosáceo que no tenía sino cuando estaba en el mayor de los contentos. De puro gusto, el rey eructó 2 o 3 veces, dio gracias a los cielos y se dispuso a dormir plácidamente. Cuando despertó, dijo que no quería comer sino comidas preparadas por la tercera de sus nueras. El príncipe Mohammad agradeció a su padre estas palabras y le aseguró que la tortuga tenía además muchos otros talentos y que pronto llegaría la ocasión de mostrarlos. Con el nuevo régimen de comidas, el monarca se restableció completamente. Llegó incluso a recuperar la vista, que antes había perdido. Las únicas que estaban apenadas por todo esto eran las 2 esposas de los príncipes mayores, que desde ese momento se sintieron
fiel servidora volvió con este recado a casa de la tortuga, y ésta llegó a caerse sobre el caparazón de pura risa al oír la respuesta. Llegó así la hora de la gran fiesta. Los esclavos y las esclavas se pusieron con sus mejores atavíos en la puerta del palacio. Más adentro estaban los ministros y los embajadores, los generales y toda la corte. Se habían preparado manjares exquisitos y bebidas maravillosas. El rey y la reina esperaban solo la llegada de los príncipes para iniciar el gran festín. De pronto se vio avanzar en medio de una nube de polvo a un enorme pato que traía sobre sus alas a duras penas a la esposa del príncipe Ali. El animal corría a ras de suelo levantando tierra y gritando con desesperación. La cuñada tenía hecha una lástima. La cuñada venía hecha una lástima, sucia, rasguñada, sosteniéndose apenas sobre la peregrina cabalgadura. Y como si fuera poco, la corte vio con espanto que un poco más atrás llegaba en un horrible carnero la esposa del príncipe Hossein, con la cara demudada por el susto, maltrecha y con el vestido inmundo y hecho hilachas. Al ver este espectáculo increíble, el rey perdió su compostura y se volvió indignado a sus dos hijos mayores y a sus esposas. Antes quisisteis matarme, les dijo, con una comida envenenada, y ahora queréis deshonrarme llegando al palacio en forma indigna y vergonzosa. Retiraos de mi presencia, pues el pueblo y la corte se burlarán de mí por vuestra causa. No pudo continuar el rey, porque en ese momento se anunció la llegada de la tercera de las princesas. Al oír el anuncio, el monarca se sintió desfallecer, pensando que tendría que soportar la vista de una tortuga. Si así han venido las princesas normales, se decía,
deseosas de ser las primeras y causar la admiración de la corte. Por eso resolvieron hacer algo parecido. Así, la esposa del príncipe Alí, amarilla de envidia, no quiso ser menos que su cuñada y tomando una enorme bandeja con arroz, la echó sobre su cabeza. Pero el arroz no se transformó en perlas, sino que continuó siendo arroz y sus granos se pegaron en el pelo de la princesa, que quedó toda untada. La esposa de Joseín, pálida también de envidia, no quiso ser menos que su cuñada menor, y tomando una gran fuente con sopa, la desparramó sobre su cabeza. Pero la sopa siguió siendo sopa, y el cabello quedó sucio y pegado por el líquido verde y grasiento. Al ver todo esto, el rey llegó al extremo del desagrado y ordenó que sus dos nueras salieran inmediatamente del palacio, y que no se presentaran más a sus ojos. Tuvieron que levantarse ambas, acompañadas de sus esposos, llenos de vergüenza, y retirarse para siempre, no solo del palacio, sino de toda la ciudad. Tal era la furia del rey. Muy distinta era la situación de la princesa desconocida y de su esposo, el príncipe Mohammad. El rey se dirigió a ellos, los estrechó